La gentecita, espero que estén bien. Hoy día vamos a ver lo que les había prometido. Vamos a ver el álbum de Ghost de El Meliora. Em, lo iba a hacer con Tidal, pero ¿qué les puedo decir? Pues Tidal terminó. De alguna forma el codec no deja filtrarse por los canales, entonces no le puedo transmitir la música a ustedes porque no suena. Así que Spotify no. Si total vamos a dar una vuelta por el disco y Jay River se veía demasiado chico, entonces voy a ver cómo soluciono esto en el siguiente video de la próxima semana y ver cómo queda más bonito. O si no, seguimos con Spotify nomás. Pero bueno, la cosa es que habíamos conversado de alguna otra forma que en estos últimos videos de que tuvimos el Renaissance de Beyoncé que respondía como a cierto a tocar ciertas cosas de ciertos estilos musicales. Lo mismo pasaba con Dua Lipa, ciertos estilos musicales también los agarraba. eh, y bueno, ahora le toca a el metal por su variante y Ghost lo hace, pero y en realidad Tobias Forge, que el vocalista y líder de la banda, es el que lo hace de forma maestra. O sea, eh, yo nunca fui amante de este tipo de metal tirado hacia la teatralidad, eh, los sonidos muy tirados hacia lo lírico, hacia también hacia un poquito la burla en el sentido con la Iglesia Católica y todo el tema. eh, y este disco me atrapó totalmente, o sea, fue el primero que escuché, después tiré para atrás y después fue como, wow, y fue mi vicio, o sea, fue mi vicio en Spotify durante 2020, 2021 y 2022. O sea, y bueno, hasta ahora. A diferencia de los discos como del de Dua Lipa o de Beyoncé, este todavía funciona un poquito diferente. No vamos a encontrar todos los estilos musicales en su disco de 10 canciones, sino que aquí vamos a ver que por disco, y lo vamos a trabajar en profundidad, yo creo, en otro video, pero eh, sus discos cambian de estilos como por década. O sea, este es representación de los años 70, pero a full. O sea, de verdad que es full 70, full estilo del hard rock, full estilo de la variante del progresivo adaptados como modernidad, teatralidad. eh, ese juego con el también con un poquito del sentido pop. Por eso que hay mucha gente que odia Ghost, porque hay ciertos sonidos, ciertos riffs, ciertos coros que son muy poperos. Es una cosa que te engancha y te atrapa inmediatamente. Y, y bueno, y eso finalmente, este disco que de hecho para algunos es el más popero de todos, que es el Meliora, el que terminó haciendo que ganara un Grammy. eh, Tobías, en cierta manera, después de todo el show que pasó con el tema de que echaron a todos, prácticamente todos los, mm, los músicos que trabajaban ahí, después de que ellos se filtraron el nombre de él y todo el tema. Pues y ahí hay toda una historia venezolana que no vamos a tratar en esta historia, pero tienen todo su teleserie ahí. Em, la verdad es que este disco es bien bueno. Eh, y vale la pena escuchar, o sea, y tenerlo en vinilo, porque si hay algo que este tipo hace es que se nota que es una persona que estudia los estilos musicales. Si este disco responde al progresivo, al hard rock, en haber extraído su estilo y haberlo sacado, el disco que después viene de de Ghost, que lo vamos también a tratar seguramente la semana que viene, que es el Impera, eh, hace eh, todo lo contrario. O sea, se basa en el glam de los 80. Así, eh, y eso lo hace muy interesante. O sea, de verdad, o sea, todos estos discos representan a cosas distintas.
prequel también lo vamos a ver. Yo creo que vamos a hacer un especial de Ghost. Yo creo que ya la otra semana sí voy a hacer un especial de Ghost, donde vamos a tomar todos los discos. em, de alguna u otra manera los vamos a trabajar. No tanto este, lógicamente, porque ya lo estamos viendo, pero los otros los vamos a ver también, para que se entienda un poco el contexto de tomar tres canciones, que al final es eso. Si ustedes ven, este está un poquito mejor repartido y no les fue tan bien como al otro, pero si ven 70.000, 50.000, 30.000. Entonces vamos a tomar las que tengan más visualizaciones en Spotify, y entendiendo que Spotify es el reproductor masivo mundial, el que controla prácticamente la mitad del rubro del audio en streaming. Y lo mismo va a hacer con el Meliora en este caso. Sí, este es el Deluxe. ¿Por qué pasa esto? Y les voy a dejar claro inmediatamente, porque si yo les saco todo esto, van a ver que hay sencillo LP y van a ver un montón de carátulas. Este personaje tiende desde este disco en adelante a sacar singles. Por ejemplo, aquí tenemos el Meliora y después tenemos Popstar. Y no necesariamente esto va a estar dentro del disco. Después saca un deluxe y así saca. Aquí tenemos otro sencillo, aquí tenemos el álbum, después otro álbum y aquí sencillo, sencillo de nuevo. Entonces se entiende lo que va. Es como que va sacando como entre sencillo, disco, sencillo, disco. Así que pasa eso con esta banda en particular, que es algo bien. Yo no lo había visto nunca, algo así, que hicieran ese tipo. Bueno, y eso lo hace muy merchandising también, pues, o sea, porque el tipo está consciente de la canción, de que las canciones que va a tirar, que no están dentro del disco, por ejemplo, en 7 Inch, eh, estas dos canciones, miren cuántas, Mary on a Cross, tiene casi medio millón. Y es la canción, creo que es la canción de todos los discos. Porque entendiendo que el Melero era el que más ha escuchado, ni Cyrus tiene esa canción. Cyrus tiene un cuarto de eso. Eh, eh, el tipo, de verdad, que es que en ese sentido es muy pillo. O sea, de verdad, el tipo sabe cómo estructurar todo. Se lo tiene todo en la cabeza. De verdad que yo lo encuentro que es un tipo, un genio. Pero bueno, retomando el Meliora normal. eh, que casualmente, sí, mis canciones favoritas ni siquiera están en este. Pero empecemos. El primero, el Spirit, que inicia muy, eh, serie de televisión, de película de corte vampiresco, teatral, de los años 70 80. Bueno, sí, sobre todo, sí, 70. O sea, como esas películas de blanco y negro de los monsters o este tipo de cosas así. Y bueno, después avanzamos un poquito y entra todo el metal del mundo. Allí supuestamente, si no me equivoco, está el Pub Emeritus 3. Aquí hay, después ustedes si quieren, si ustedes no conocen la banda Ghost, se pueden meter, buscar en Google por el lore. Y hay videos en YouTube también del lore. Y pueden contarse, ahí pueden verse toda la teleserie que hay detrás del mundo como de Ghost. Eh, y qué pasa con los papas, un cardenal y todo el tema. O sea, allí hay de todo para todos los gustos. Eh, pero bueno, esto inicia con un movimiento muy oscuro, pero muy épico a la vez, como un inicio de canción. Y es eso finalmente, ¿no? Como ustedes pueden ver, el que tiene, de los que tienen menos visualizaciones, o sea, menos de escucha, y bueno, ahí viene al tiro con una, con un instrumental. eh, pero es que esta canción es pero una maravilla. Yo no puedo tirarles más por el copyright, pero esta canción de verdad que está muy bueno. Al final, hoy en día, esta no es de hecho, corrijo, no es un, eh,
Ay, no es un instrumental, el instrumental está aquí más abajo. Pero de verdad que el riff es muy pegajoso. Voy a ver si lo puedo adelantar. Este riff es, pero pegajosísimo. Y, y esto igual. Y el tono de voz, la forma en que maneja, interioriza, es muy nasal la voz de Tobías, entonces tiene una forma en que puede jugar mucho con la manera en que se introduce musicalmente en tu oído, porque van a ver que tiene muchas variaciones. Y eso también es un arma de doble filo musicalmente en vivo, porque y lo hablamos en su momento en el de en vivo, que voy a dejar el enlace por algún lugar de acá, que tiene que ver con que el hecho de que em, el tipo no va a tener la voz siempre bien, pues entonces el estar una octava arriba, forzar la voz, después bajarse, después moverse hacia otro, tirarla hacia más garraspea, a hacerla más nasal, hacerla más abierta, lleva harto trabajo vocal. Y de verdad, no, ese riff fue una maravilla. Y bueno, aquí después viene la canción más escuchada, y que si no me equivoco fue esta la que hizo que se ganara el Grammy como mejor canción de metal en el año 2016, si no me equivoco. Em, y está ya mucho más rock clásico. Y, y quiero entender que, o sea, quiero que entiendan de que de alguna u otra manera esta banda, como lo mismo que pasa con Dua Lipa, lo mismo que pasa con Beyoncé, extrae muy bien las cosas buenas de los estilos musicales antiguos, del rock o el metal, y lo vuelven suyo. Y eso es lo más importante de esto. Te puede gustar, no te puede gustar, es totalmente válido, pero eh, si la banda, en este caso tu vida, hace algo bien, es tomar estilos y apropiárselos y convertirlos en sus estilos, porque porque claro, tú podías decir, no, es que aquí se ven cosas. Sí, hay cosas, atisbos de cosas, pero lo volvió suyo. No es una copia como que yo tomé un estilo, tomé a 4 o 5 bandas icónicas de los años 70 y me las tiré hacia la actualidad y los prácticamente copié o hice finalmente un cover de la banda. Y lo renové nomás a mi estilo. No, aquí finalmente está extrayendo. Por eso que digo que es muy estudioso el tipo. Mueve la, mueve la música muy en su lógica discursiva, en su lógica teatral. Es un espectáculo el que hace finalmente em, auditivamente hablando. De alguna otra medida, uno puede cerrar los ojos con estas canciones y decir, "Oye, ¿sabéis qué? De verdad que el tipo te hace moverte imaginariamente". Y sobre todo si uno se pone a buscar la iconografía y finalmente te ponía a pensar en lo que trae, la historia que hay detrás, y cómo finalmente el personaje sustrae ciertas cosas y cierta información. Y de como del lore hacia un disco. Y eso también, bueno, lo vemos que bandas como Gorillaz, que también ya conversamos, lo hacen, pero muy, muy, muy bien. O sea, de Gorillaz tenemos para hacer o sea, se podría hablar de un lore a la muy larga y que hay un montón de videos de YouTube sobre lo mismo. Bueno, después nos pasamos a la pista instrumental, que esta sí es la pista instrumental. Que finalmente, como les digo, esto es como una teatralidad. Entonces tenemos 3 piezas, esto, después His, y después, si no me equivoco, esta es la otra instrumental. Sí, esta es la otra instrumental. Sí, entonces, sí, de verdad que es muy teatro. Sí, esto es muy teatro. Entonces, eh, esta banda de verdad que está muy bien. Esta es una de mis bandas, canciones favoritas, que tuve la suerte de haberla escuchado en, en vivo.
Y esto es lo que pasa cuando teníamos en la otra canción una estaba más arriba cantando, aquí se fue más abajo. Y después vamos a ver que en esta misma canción vuelve arriba a forcear la voz. Entonces, de verdad que hace un buen trabajo el tipo. ¿No? Quizás no es el mejor cantante del mundo, pero efectivamente, como digo, es muy estudioso lo que hace. Eh, ¿Qué es lo que, en lo que sigue? Mommy Dust es como ya. Está mucho más. Creo que es de las canciones más metal que hay con la última. eh, que se nota. O sea, a mí esto me recuerda inmediatamente a la entrada de, de los últimos discos de Metallica. Muy militar. Pero a su estilo. Porque, como dije, él hace lo que se le para el culo aquí en esta banda y es todo teatralidad. Después viene Majesty y aquí también pasa lo mismo, pero esto ya mucho más influencia del rock progresivo. Y bueno, y se nota, o sea, de la pura entradita, no más. Y de verdad que aquí no es tan difícil empezar a darse cuenta de que Ghost tiene muchas cosas, extracciones de estilos musicales. Eso, muy Deep Paper, ese piano. Eh, Después tenemos Devil Church, que también, bueno, es el otro instrumental. Y después Absolution, que vuelvo a retomar teatralidad. ¿Cuánto llevo ya aquí? 17 minutos. Como le digo, uno te podría tomar este disco, inventarse un guión y hacer una obra de teatro fácilmente, musical, un teatro musical. Y le funcionaría. Adaptar un poco de las piezas de este estilo y moverlas hacia un grupo y te sale una obra teatral musical de esto. Y después tenemos la última canción, eh, que finalmente, como digo, siempre Ghost tiende a tirar como hacia lo emotivo y finalizar el disco en esa forma. Es como si genera una preapertura, que es lo mismo que hace Patrick Rothfuss en los libros de El temor de un hombre sabio y La música del silencio y El nombre del viento. Si uno termina de leer el libro y hay como una especie como de preludio al libro siguiente, es decir, te deja como enganchado con lo que viene, con lo que va a venir después. Eh, Como una especie de spoiler chiquitito. Entonces, al final tú tenés como ese emocionalidad. Y eh, voy a mostrarles el deluxe, porque aquí están las canciones más entretenidas. De hecho, 164.000 canciones tiene. Sobre Cyrus, que es del disco principal. Esta canción yo no la escuché lamentablemente y para mí es una de las mejores canciones que tiene que tiene Ghost aquí. Pero ¿por qué no están? Porque aquí ya no estamos escapando del estilo principal del disco de acá y se nota, y esto ya es mucho más experimental. Hay cosas aquí de los años 90 que están muy pegadas y cosas de los años 80 también. Y creo que por eso de alguna otra manera también no están. Pero son muy buenos hits. Sobre todo este también. Muy buena canción. Y esa voz, con una especie como de eco river que va viajando, muy como si estuviera en una iglesia. Es genial. Entonces, este disco es bien redondo, sobre todo por estas 5 canciones que finalmente, si estas estuvieran si hubieran estado principalmente en el disco, esto yo creo que hubiera pegado mucho más fuerte el disco de lo que pegó en su minuto. Eh, y como
Y bueno, en realidad no tiene tanta escucha esta banda. Debe ser también por el tema político que tiene detrás, en el sentido como religioso. eh, Porque en realidad te estáis burlando de una institución milenaria que mucha gente no se atreve a tocar. Pues en ese sentido es muy contracultural y es muy metal lo que tiene, muy rockero, eh, Tobias en ese sentido. Porque le han cancelado discos, digo, concierto y todo el tema por el tema religioso. Entonces, sigue teniendo, y eso es lo más chistoso de todo, de que hay gente que dice que no es muy comercial y todo el tema, pero sí, es verdad, es muy comercial, pero es una banda que sigue teniendo esas cosas muy contraculturales también. Entendiendo de que hoy en día la contracultura es una cosa muy, eh, muy, decirlo, que no suene de forma peyorativa, pero muy ñe en el punto en el que hoy en día el capitalismo está insertado a nivel occidental muy de entrada, entonces tratar de escapar o dársela de anárquico no, en teoría no funciona mucho porque ya está ahí inserto de alguna u otra manera dentro de la sistemática, entonces no podía escapar de eso. Quieras o no, está inserto esto. Y en este sentido, esta banda y él sabe gestionar muy bien eso, de seguir con esa teatralidad, seguir con el merchandising, tomar el pop en cierta manera y hacer canciones muy poperas, extraerlas de ahí, extraer todas las canciones y los estilos antiguos que pegaron en su momento, y por otra parte hacer todo eso una mezcla que tenga coherencia es sumamente complejo, no es fácil. Eh, entonces, yo creo que merece su respeto. Y además, esta canción, este disco es muy audiófilo. O sea, todos los discos de Ghost son muy audiófilos, sobre todo el Impera, que es el último, impresionantemente, y lo voy a hablar después porque a mí no me gusta el gran para nada, o sea, ni todo ese estilo como Poison, nunca fui amante de ese tipo de música, pero aquí hace amarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque trae muy bien el tema de ese estilo, lo vuelve más pop de lo que ya de por sí es el estilo y comercial, y finalmente eso, adueña de él. Quizá no le fue tan bien como, como, como le pasó con el Meliora y con Prequel, pero es un muy buen disco. Así que es eso en realidad. Escuchen la banda. Si nunca la han escuchado, la invito a escuchar la banda. Em, y finalmente, expandan sus horizontes, como digo yo. Creo que la música se escucha, se disfruta mucho más cuando uno se abre a las ideas y las posibilidades, porque finalmente es eso. Ahora, si usted no quiere, también es totalmente válido y se respeta. Pero siempre invito a la gente a que finalmente se inserte de alguna u otra manera en esto y lo disfrute. Y porque finalmente es eso, la música, si tú la dejas de disfrutar, entonces no tiene sentido seguir en esto. Lo importante siempre es disfrutarla, aprender de ella y retroalimentarse y sentirla finalmente, lo que te llene. Es eso. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like, porfis, si les gustó el video, lógicamente. Coméntenme qué discos quieren que analice o que escuche, bla, 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 bla. Eh, Voy a tratar de empezar a hacer más cortos los videos de alguna otra manera porque eso es lo que engancha, finalmente. Y esto hay que hacer. Yo sé que los videos largos a mí me gustan hacerlo así, pero bueno, ahí voy a ir viendo lo que va pasando, porque siempre digo, no, lo voy a hacer más corto y termino haciéndolo igual de 25 minutos o de 40 minutos. Pero eso, cuídese, gentecita. Recuerden, ahí EW100 de Singot se va va a ser el martes. ¿Martes cuánto? No, miércoles. Corrijo, miércoles 11. Entonces. Y el 15 vamos a hablar de seguramente el disco completo. Quizás lo haga en otro momento, pero
porque también quiero avanzar con otros discos, hablar de otros estilos, digo, hablar de otras cosas musicales. Ahí lo vamos a ver, a detención. Pero eso, ya, ahora sí me voy. Chaito, gente.